Aquí está. Ay, ¿está grabando ahora o no? No, como que no me dijo nada. ¿Les apareció la típica como notificación recording in Sí, progress? Sí, ya, súper. sí, sí, sí. Ya, bueno, ahora sí. Ya, entonces, para las personas que estén viendo el video, sean bienvenidas a este auxiliar número 11, porque lo dije igual. De sorting y grafos. Estaba mencionando que realmente el sorting o el ordenamiento es algo que se puede ver como a lo largo del curso, que realmente ya vemos todo lo que son búsquedas y que para buscar un elemento, pues, lo mejor es, o sea, actualmente estamos viendo que lo mejor es la búsqueda binaria, pero para hacer búsqueda binaria tenemos que tener ordenados los elementos. Entonces, por eso terminamos acá, viendo cómo ordenar. Y entonces, bueno, a lo largo de, ¿dónde tengo el escalero? Acá. En el capítulo de ordenamiento realmente se ven como, a ver si pongo acá, esto es como un resumen, ordenamiento. Que en primer lugar, hay, creo que son cuatro los que se mencionan en sí. Tenemos primero lo que es, vamos a hacerlo así mejor. Tenemos lo que es Quicksort. No me gusta si quiero usarlo. Quicksort, tenemos Merge Sort. Ah, tenemos Radix Sort. Y por último está Heap Sort. Ah, no, esa no es la figura que quería. Heap Sort. Ok. Todo esto suponiendo que está ahí, ahí, ahí. Sí, tanto Quicksort como Mergesort se basan realmente en algo bastante recursivo. Y ambos se basan en dividir para reinar. O sea, tenemos nuestro arreglo, así, lo dividimos por la mitad y ordenamos recursivamente. Ahora, hay un paso extra que hacemos antes de ordenar recursivamente. Y esa es la principal diferencia realmente entre Quicksort y Mergesort. Con Quicksort lo que se hace es una partición. Agarramos un elemento aleatorio de, de nuestro arreglo, llamámoslo X, que va a estar acá, y lo que vamos a hacer es poner la partición, lo que va a hacer es dejar todos los elementos menores a, no se ve bien ahí, menores a X acá, y los mayores a X acá. Y esto nos ayuda porque, claro, en la versión ordenada, el X va a tener su posición correcta. Porque efectivamente todos los elementos que efectivamente son menores van a estar a tal lado. Entonces, independiente de que estos estén en su orden correcto o no, X va a terminar en ese momento en su posición correcta, por lo cual no hay que moverlo más. Luego de eso se ordena recursivamente esta parte de acá y esta parte de acá. Eso hasta que tengas un elemento, o sea, un arreglo de largo, si no me equivoco, es 2. No, uno. Uno porque con uno un elemento o sea, un arreglo de largo uno ya está ordenado. En Merge Sort lo que se hace es un poquito distinto y agarrar un poquito la noción de listas enlazadas que habíamos aprendido un poquito, que es la de el merge finalmente como la unión de ciertas listas enlazadas. Entonces agarramos lo que son, tenemos nuestro arreglo, lo que está así, lo dividimos por la mitad y lo ordenamos recursivamente. Entonces al ordenarlo recursivamente vamos a asumir que este lado de acá y este lado de acá ya van a estar ordenados. Ahora nos queda juntarlos, o sea, juntarlos de una manera adecuada. Y para eso finalmente como lo que pensamos de las listas enlazadas, que es ir, no sé, si tenemos distintos elementos.
sí. Acá no le voy a poner nombre, o sea, no le voy a poner números, pero creo que se va a entender igual. Em, así, asá y asá. Donde vamos viendo, ya, le vamos poniendo un puntero acá y otro puntero acá, y lo dijimos analizando y juntando, viendo cuál es el menor. Eso mismo se va a realizar con con estos dos arreglos, y de manera que lo podemos juntar en ambos en solo uno, que va a estar ordenado. Ambos son, bueno, son de n log n, particularmente porque, sí, bueno, si se puede ver, por ejemplo, en Merge Sort lo que se hace es dividir este arreglo hasta llegar a elementos de tamaño uno, y para eso, ¿cuántas divisiones vamos a tener que hacer? Si vamos a ir dividiendo a dos, o sea, vamos dividiendo en dos, de dos en dos, hasta obtener un elemento de largo uno. Eso se hace log n veces. Entonces, y luego lo que se hace además es eh, el merge, que se llama, que es la junta efectivamente de estas dos listas ya ordenadas, es de orden n. Por lo cual, como por cada división que vamos a terminar haciendo, vamos a terminar vamos a volver a unirlos ya ordenados, vamos a tener que es n log n. Bueno, radix sort, no me voy a detener mucho en radix sort, pero utiliza mucho más el concepto de que son, ¿cómo se llama esto? De que son, eh, es a ver, ¿cómo se lo explico? Realmente es uno de los primeros que sirve para ordenar elementos que no necesariamente son números en sí. O sea, que se pueden codificar como números, pero, pero no necesariamente de una manera tan inmediata como, por ejemplo, que nos pueden servir para ordenar palabras lexicográficamente. Cuando hablo de ordenar un string lexicográficamente, lo que se hace es comparar carácter por carácter. Por lo cual, eh, sí, o sea, finalmente eso. Mientras que Quicksort y Mergesort no nos sirven directamente para eso, porque la palabra en sí entera no tiene un valor único asociado. Y por último, Heapsort, yo creo que es el más, a ver, primero hay que entender el concepto de heap, que pasamos de cola de prioridad realmente, y que luego el heap sort es básicamente ingresar todos los elementos al heap y luego ir sacando uno a uno, lo cual nos los va a ir retornando de manera ordenada. Y eso como manera de resumen de ordenamiento. ¿Dudas de esto? Sí, va a ser un poco rápido realmente. Ya, si no hay dudas. Con grafos no voy a hacer un resumen porque yo siento que la pregunta en sí de grafos que tenemos sirve bastante para hacer el resumen con la pregunta. Así que pasamos a la enunciado en sí. Y esto nos dice multi-way merge. Es conocido que el algoritmo merge sort, el cual divide una regla en dos partes iguales, ordena recursivamente y luego realiza la operación merge para unir ordenadamente cada subarreglo. Entonces nos piden programar una función merge k que, teniendo k arreglos ordenados, vaya entregando los elementos del arreglo ordenado resultante. Y esto, sí, acá yo creo que es importante, que se me olvidó, acá que lo tenía que tener, era tener la punta a mano, porque para que veamos cómo es la función merge en sí, la original. Porque está claro, es de A2 y nos va a servir bastante como base. Chat por acá. Y el merge en sí, si lo ven, está. Vamos a hacer un poquito de zoom.
esta función de acá. Y aparece, bueno, el operador yield, que no es tan común realmente, que no, o sea, que puede ser algo nuevo o distinto acá. Lo que hace el operador yield es que finalmente transforma esto en un generador. ¿Qué es un generador? Es un poquito difícil de explicar, pero finalmente es algo que nos va a ir entregando elementos, ¿ya? Que nos va a ir entregando elementos o que se puede de cierta manera como iterar. No es, por ejemplo, nosotros podemos, pensando en la idea de que merge es un generador, nos va a retornar algo que se puede iterar. Hace un poquito de sentido que podamos hacer un for x in merge a b. Entonces finalmente nos va a ir, lo que va a hacer esto es ejecutar la función hasta el yield, que es similar al return, solo que aquí no termina la función, sino que hace una pausa. Retorna esto, pero hace una pausa. Cuando se vuelve a llamar, continúa la función de donde la había dejado y vuelve hasta que llega a un siguiente yield. O, y ahí retorna algo y pausa. O en caso de que bueno, termine la función y ya no hay más que entregar. Entonces, en este caso, lo que recibe son dos listas ordenadas. Pensando nuevamente en merge sort, que tiene dos listas ordenadas y lo está buscando juntar. Entonces, lo que vamos a tener son dos índices I y J, que son respectivamente para el A y B. Y mientras el índice I y o sea, mientras ninguno de los dos supere mentira, eh, mientras I se mantenga menor al largo o J se mantenga menor al largo de B, se va a seguir iterando. Y si es que J es mayor o igual al largo de B, o sea, básicamente supera los límites, o I se mantiene dentro del rango y el elemento de A que estamos analizando es menor o igual, lo que se hace es se retorna A y se actualiza el I. Si no, se retorna al B y se actualiza el J. Em, Vicente, Cuéntame. ¿podrías explicar como gráficamente qué está pasando en la función? Sí, yo creo que es muy buena idea. Em, Se me perdió el Excalibur. Vamos a acá como listo. Vamos a ponernos para acá. Entonces, vamos a tener que vamos a tener nuestras dos, llamamos listas de acá, ok. Y vamos a tener una flechita aquí y una flechita acá, ok. Puedo agarrar esto de aquí. Ya. Entonces estos van a ser I y J respectivamente, ya. Entonces suponiendo que esto es eh, aquí, suponiendo que esto es A, esto es B, esto sería I, esto sería J. Entonces, el while finalmente lo que nos hace es, ¿dónde está esto? Lo que hace el while, es mientras, o sea, vamos a salir del while en caso de que ambos se salgan de los límites. O sea, básicamente hayamos terminado de pasar por todos los elementos del arreglo, de los ambos arreglos. Lo que hizo sería que terminamos de juntar las dos listas. Entonces, ¿qué nos dice? Acá esta condición puede ser un poco extraña, pero la voy a explicar inmediato. Que si es que el J básicamente superó B, o sea, superó los límites de B. Eso significa que, claro, hubiéramos terminado con B, entonces, ¿qué nos queda por hacer realmente? Seguir con los elementos de A. Por eso existe este caso, como que se juntan, estos son dos casos distintos. Este es el caso en que, claro, terminamos con B, entonces vamos a ir con los elementos de A. O en caso eh, de que básicamente que el elemento de aquí, este elemento de acá, sea menor que el de acá,
cuando queramos juntar esto en una lista, vamos a querer tomar este de acá y vamos a querer seguir con el siguiente. Acá. Vamos a querer seguir con el siguiente y decir que y está acá. Pero eso, claro, también requiere de que el y esté dentro de los límites de A. Y en caso contrario, significa que eh, el i no está dentro de los límites de el i no está o no está dentro de los límites de A o el elemento de B es menor. Por lo cual, en ambos casos vamos a querer pasar el elemento de B. Por eso, lo que uno hace acá es retornar el elemento de B y aumentar el índice. Entonces, en ese caso, nuevamente sería como hacerle esto para acá y el J aumentaría. ¿Dónde está esto acá? Seríamos para acá. Eso de una manera más o menos rápida. Entonces, esto es el merge en sí. Luego nos piden que, qué pasaría si es que, por ejemplo, acá no tenemos solo dos, sino tenemos varios. Tenemos varios de estos arreglos así. Sí, y por ejemplo, ya borrando, por ejemplo, esto de acá. Asa, ahí, de aquí, chao, chao. Em, y acá, esta es la goma, aquí, acá, 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 y acá, y acá. Entonces vamos a intentar alinear todas estas cositas. Ah, y acá. Entonces vamos a querer hacer el merge de todo esto, realmente. ¿Cómo vamos a hacer esto realmente? Lo que vamos a hacer es ir comparando. Primero vamos a tener que ir teniendo noción básicamente de que en qué índice está cada arreglo, así como tenemos el I y el J. Acá vamos a tener que tener distintos índices para cada uno de estos arreglos. Ya llamámoslo estos. Esto va a ser A0, A1, A2, A3, A4. Ahí, A4. Ok, entonces en este caso, para cada uno de los arreglos A sub I, vamos a querer tener un índice. Por lo cual, ¿de qué manera lo podemos hacer? Es tener un arreglo de índices. Entonces, por ejemplo, para el 10º arreglo, vamos a decir que no sé, índices, va a ser un arreglo así, así, que el 10º elemento, o sea, por ejemplo, el elemento I, va a tener vamos a poner un K, un índice que va a representar en qué posición nos estamos analizando del elemento I. ¿Ok? Entonces, acá lo que vamos a querer siempre es ir buscando el mínimo. Entonces vamos a tener que ir siempre recorriendo todo esto, o sea, volviendo a la pregunta, que programe una función merge que vaya entregando los elementos resultantes. Entonces, si vamos acá, esto va a ir iterando, esto lo que hace finalmente es retornar el elemento mínimo. Y entonces lo que vamos a querer hacer es nosotros pasar entre todos estos, es siempre ir buscando elemento mínimo. Para eso lo que vamos a tener que tener una variable min, ir comparándola uno a uno con todos los elementos que estamos analizando. Y luego de haber analizado todos, el min va a obtener el mínimo de todos los que estamos analizando y vamos a querer retornar este elemento. Pero también vamos a tener que avanzar en uno. Por lo cual, para tener noción de que efectivamente cuál de estos,
vamos a querer avanzar en los índices en el índice de donde se obtuvo el mínimo. Para eso tenemos que guardar de alguna manera de dónde vino nuestro mínimo. Por lo cual también tenemos que tener una variable, por ejemplo, llamamos eh, min array, array index. ¿Ok? Entonces acá cuando encontremos un mínimo, o sea, siempre que reemplacemos el mínimo, vamos a dejar primero el mínimo acá en este valor y el índice del arreglo en este valor. Entonces cuando pasemos por todo esto, vamos a hacer yield del elemento mínimo y vamos a actualizar el índice. Actualizando el índice me refiero en este arreglo de acá. Em, ya, dudas de cómo se podría resolver esto para hacerlo pasar a código. O tal vez si es que están entendiendo, si no están entendiendo, todo comentario sirve. Ok. Entonces, vamos a pasar a ¿dónde está esto? Cambiar. eh, estoy compartiendo solo acá. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir. Vamos a compartir todo, yo creo mejor. La screen entera. Ya. Entonces nos vamos a pasar a VS Code. Estoy mostrando la pauta. Ok, entonces vamos a tener lo que es la merge en sí. Nosotros vamos a recibir esto de una manera, primero que nada, como una lista de estas listas, de distintas listas que tenemos que ordenar. ¿Ya? Entonces finalmente es una lista de listas, termina siendo una matriz. Entonces por eso lo llamé como, eh, vamos a darle un poquito de zoom, no mucho. Lo llamé matrix. Entonces, lo primero que queremos hacer es obtener el K. Cuántos arreglos son? Y eso se obtiene con el largo de, de esta lista de listas o lista de arreglos. ¿Ok? Entonces, ¿qué también vamos a querer tener? El arreglo de índices. Esto sería con NumPy. Entonces, vamos a hacer que índices ser np.ceros de qué largo K y quiero que sean de tipo enteros. Van a ser K porque tenemos, bueno, K arreglos. Y van a partir todos en ceros porque estamos inicialmente todos del comienzo. Como están ordenados, el mínimo siempre va a estar al comienzo. Mm, ya. Luego, ¿qué nos toca hacer? Vamos a querer ir revisando, o sea, primero que nada es, espérate que me estoy quedando, se me está yendo la pregunta. Ya. Esto es por mientras tanto. Ah, ya me acordé. Vamos a hacer que while true, porque vamos a iterar nomás. Eh, porque esto va a ser iterar, básicamente vamos a seguir sacando elementos y cada sacada de elemento, finalmente, si vemos acá en el dibujo, bueno, cada sacada de elemento significa recorrer todos los arreglos para ver cuál es el mínimo de entre ellos. Entonces, eh, una sacada de elementos sería for i in range k. Queremos recorrer todos los elementos. Y siempre antes de recorrer nos vamos a definir el mínimo como np.inf
np.inf es como es una constante que nos da numpy que representa como el infinito. ¿De qué nos sirve? Es que cualquier número que comparemos con inf siempre va a ser menor. Entonces nos sirve como un valor inicial de mínimo. Y también queremos el min array index, que va a partir siendo cualquier cosa, cero, por ejemplo. Ahí una pregunta, Cuéntame. ¿por qué queremos el min array index? ¿De qué nos serviría eso? Bueno, acá el min array index nos sirve porque cuando vayamos recorriendo todos estos elementos, todos los arreglos, ya eventualmente vamos a encontrar un mínimo, por ejemplo, que esté acá. Pero nuevamente vamos a ir comparando, comparando, comparando. Nosotros si es que no tuviéramos esto, si no tuviéramos esto de acá, tendríamos el mínimo, pero no sabríamos de qué elemento es, o sea, de qué arreglo es. Por lo cual después no podríamos hacer este paso de que el índice en sí aumente en uno. Por lo cual, para poder hacer ese paso, necesitamos guardar la información de qué arreglo vino el mínimo. Entonces, ¿dónde está esta cuestión de acá? Ahí. Entonces vamos a ir iterando por todos los arreglos. Entonces, si es que primero queremos ver que los arreglos pueden ser distintos largos, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que ver es si es que tiene largo mayor a cero. Si es que tiene largo mayor o sea, más que largo mayor a cero. Si es que el índice está dentro de los límites, bien. Si no, no lo vamos a tener en cuenta, porque ya se habrá acabado toda la información que podamos sacar de un cierto arreglo. Entonces, lo que vamos a querer hacer es, si es que el índice de esta posición es menor al largo de este arreglo, que sería el array matrix eliésimo, si es que esto se cumple, y queremos también bueno, si es que es menor al mínimo, es decir, si es que el array matrix iésimo, dices, y em, es menor al min, o sea, nuevamente, esto puede ser un poquito confuso, pero esto es ya, el array matrix iésimo nos va a dar el arreglo en el cual estamos. Luego esto nos va a dar el índice en el cual estamos comparando, ¿ok? Porque, bueno, el iésimo elemento del arreglo índices nos va a dar el índice de este arreglo. Luego, comparamos que sea menor que el mínimo. Si es que efectivamente es menor que el mínimo, lo que vamos a hacer es guardar el valor del mínimo y guardar el valor del índice del arreglo, ojo, no de la posición. Entonces, esto sería que el min array index va a ser igual a i y el min va a ser igual a, bueno, esto de acá. Entonces, este for nos va a ayudar a realizar este proceso por cada arreglo buscando el mínimo. Eh, Luego, claro, vamos a obtener un mínimo, pero hay un caso en el cual no vamos a obtener un mínimo. O sea, hay un caso en el cual vamos a seguir teniendo que el mínimo va a ser npinf. Es el caso en que hayamos terminado. En el caso en que básicamente cuando todos los índices estén fuera de rango, la condición del if de acá, esta de aquí, ninguna va a entrar. Entonces el for va a ser básicamente nada. Por lo cual, nuevamente, el min
va a seguir siendo npinf. Entonces, si es que eso significa que terminamos, significa que ya estamos listos. Eso va a ser vamos a hacer lo que es un break. Entonces dijo, si es que np is inf min, isinf, bueno, es una función de NumPy que permite decir, es como, como similar a lo que es isEmpty, básicamente true si es que es infinito, alguno de los infinitos que te ofrece NumPy, y falso si es que no. Entonces, si es que es infinito, lo que vamos a querer hacer es decir break. Y lo que va a hacer esto es, nos va a sacar de este while. Y vamos a terminar la función. Si no, básicamente, en caso de que el mínimo tenga algo, un valor distinto a infinito, vamos a querer actualizar los índices, o sea, actualizar el índice de donde obtuvimos nuestro mínimo y retornarlo en el yield. Entonces lo que hacemos es, bueno, en el, vamos a poner que en índices min array index va a ser más igual 1. Y por último vamos a hacer yield de, del mínimo. ¿Ok? Esto nos debería servir para poder, si es que esto está correcto, deberíamos poder, esta función debería pasar el test. Así que vamos a ver si pasa el test. O si no. Ya, a ver, porque bueno, puse estas distintas listas acá y nos tira todo ordenado. Porque 0, 1, 2, 24, 55, 90. Ya, muy bien. ¿Dudas del funcionamiento de esto? Yo tengo una duda con el np.isinf. Todavía no me quedó claro cómo eso. Ah, ya. Eh, Porque vamos a tener o sea, primero, ¿te queda claro lo que es el npinf? Más o menos, sí. Ya, o sea, bueno, igual por si acaso es más que nada, va a representar como el valor infinito o un valor que independiente con cualquier valor que lo compares, siempre te va a retornar que es mayor, ¿ok? Entonces nos va a servir como valor base para el infinito, o sea, para el infinito, como para el mínimo, porque así el primer valor que entre va a ser como el mínimo. Luego, en caso, hay un caso en el cual el mínimo va a seguir siendo npinf, y es en el caso en que ningún arreglo cumpla esta condición, cumple este if. Eso pasa cuando hayamos terminado, cuando no nos quedan más elementos no nos quedan más elementos de los k arreglos por hacer merge. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Básicamente, si es que el mínimo es infinito, lo que vamos a hacer es break de este while. Y vamos a salir del while y como después del while no hay nada más, termina la función. Básicamente es una condición de término. Y sí, Em, súper. ya, bueno, también nos piden analizar de qué orden asintótico es esta función. Podemos ver, bueno, siempre que queremos analizar unas funciones, en general es como de adentro hacia afuera, me gusta verlo a mí. Entonces, por ejemplo, ya tenemos el while como afuera, el for un poquito más adentro. Entonces, ya, un if, que podemos ver que son accesos a arreglos, una función len, una comparación, son puras operaciones de orden constante.
Entonces todo esto es de orden constante. Pero este bloque constante se repite k veces por el for. Entonces ya tenemos que todo esto es k por constante, sería orden k. Y luego tenemos que todo esto se repite, se va repitiendo por el while. Ahora, ¿cuántas veces se va a repetir? Si finalmente esta es una condición de término. ¿Cuándo terminamos de hacer merge? Podría ser cuando ya vimos todos los elementos. Sí, efectivamente. Si vimos todos los elementos, si ya ándale, finalmente, claro, pasamos por todos los elementos, ya no nos queda más que mergear, por lo cual este while se repite n veces, suponiendo que n es la cantidad de elementos, o sea, que es la suma total de elementos de los arreglos. ¿Ok? O sea, finalmente el arreglo final que obtenemos cuando mergeamos es de largo n. Entonces, todo esto de acá se repite n veces. Y fuera, bueno, fuera del for tenemos operaciones constantes. Entonces, esto que era orden k se repite n veces. Entonces, todo esto es de orden k por n. ¿Ok? Esto termina siendo, anotarlo como acá, que es de orden o k por n. ¿Ya? Em, bueno, volviendo al enunciado, nos piden que, nos dicen que, que este algoritmo tiene una subtarea no optimizada y que utilizando una estructura de datos adecuada podemos implementar una mejor versión de esto. Entonces, bueno, volvamos acá. Tal vez hacerlo más bonito, no sé. Em, ya, suponiendo que queremos, centrándonos ya, por ejemplo, en todos los elementos suponiendo que este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Lo que vamos a querer obtener es el mínimo entre todos estos, entre este de aquí, entre este de acá, acá, acá y acá. Entonces, finalmente lo que queremos hacer de un conjunto, sacar el mínimo. ¿Se acuerdan de alguna estructura que nos permita sacar el mínimo de las que hemos visto? Bueno, la estructura que nos permite sacar el mínimo es el heap. El heap, si es que meto todos los elementos acá, la cola de prioridad finalmente. eh, Al meter todos estos elementos al el heap, hay una función que perfectamente me permite sacar el mínimo o sacar el máximo dependiendo del tipo de heap que sea. Pero acá nos va a servir un heap de mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es acá tener un heap, por así decirlo, que va a recibir todos estos elementos. Y yo voy a hacer el extract min, me voy a sacar el mínimo, y este yo lo retorno por yield. La cosa es que, claro, acá voy a tener que, una vez extraiga uno, voy a tener que insertar otro. ¿Cómo voy a saber si es que finalmente el funcionamiento dentro del heap ya como que deja de ser un poquito más misterioso para uno? O sea, como que ya no veo cuál efectivamente, cuando el heap me arroja un elemento, no voy a saber de qué, tampoco voy a saber de qué arreglo va a provenir. Por lo cual, lo que vamos a insertar en el heap no va a ser elemento por sí solo, va a ser el elemento con el índice del arreglo. Así como lo estábamos haciendo en la versión de Merge pasada, lo que vamos a hacer es insertar una tupla.
Pero para eso tenemos que implementar una función mm, específica del heap. Pero en sí, en eso no me voy a tener mucho. Podemos mirarla rápidamente. Que lo principal que cambia acá son las funciones, bueno, trepar y hundir, que en vez de fijarse del elemento entero, se van a fijar en la primera coordenada del elemento, que va a ser sí, la primera coordenada de la tupla. Entonces, nuevamente, lo que voy a ir insertando va a ser ya, supongamos que el a sub algo, un elemento, y su respectivo índice del, suponiendo que este es el j décimo arreglo, esto es, es lo que voy a insertar en el heap y lo que voy a obtener del heap. Para que cuando yo obtenga, por ejemplo, salga esto del heap, yo pueda decir ya, en en el índice, o sea, en el arreglo J, voy a aumentar uno el índice. Porque no, bueno, también tengo que mantener un arreglo de índices para ver de qué elemento me toca procesar de cada arreglo. Así que pasemos a implementarlo. ¿Dónde tengo esto? Acá. Entonces, bueno, lo primero, al igual que en la versión pasada, es obtener el K, que sería el largo de arrays matrix. Vamos a querer tener nuestro índice, nuestro arreglo de índices de tipo entero. Vamos a querer tener nuestro heap. Y eso, creo que no se me olvida nada. Entonces, primero que nada, acá tenemos que, para poder utilizar bien el heap, primero tiene que tener elementos. Así que vamos a hacer, primero que nada, es insertar todos los primeros elementos de cada arreglo dentro del heap. ¿Ok? Entonces, acá, primero acá, lo que vamos a querer hacer es que, bueno, también, acá puse también el caso, ¿qué pasa si es que hay un elemento que de largo cero, o sea, un arreglo de largo cero? Por lo cual siempre vamos a revisar que incluso cuando vamos a poner los primeros elementos, si es que si es que es mayor si es que el largo es mayor a cero. ¿Ok? Entonces, si es que el largo del iésimo arreglo es mayor a cero, ¿qué vamos a hacer es en el heap insertar el primer elemento, o sea, array matrix y el primer elemento, esto es una tupla, junto a su índice, que es i. Ya, entonces con esto vamos a tener nuevamente los primeros elementos insertados. Luego vamos a iterar mientras el heap tenga elementos. Entonces, mientras el heap no esté vacío, lo que vamos a hacer es, primero que nada, extraer un elemento. Algo se me está olvidando acá. No, bueno, si es que ahí veremos si es que falla la función. Actualizar los índices. Eh, sí, es verdad, que creo que hice una solución distinta en la pauta. Pero sí, sí es verdad, en ese sentido, ya sí.
Entonces esto sería que índices y décimo es más igual a 1. Y ahora sí. Entonces vamos a poner que nuestro mínimo, eh, o sea, la función extract min lo que va a entregar es una tupla. Entonces vamos a recibirla de esta manera, que es min, y vamos a hacer min array index, va a ser a heap extract min. ¿Ok? De esta manera yo separo la tupla inmediatamente, o sea, en dos variables. Luego lo que voy a hacer es actualizar el índice de donde obtuve el mínimo. Entonces lo que voy a hacer es en índices min array index más igual a 1. ¿Alguien ve un posible problema en esto? No, de hecho acá no está el problema, es después, es después el problema. Eso, y voy a querer insertar el nuevo elemento de ese arreglo en el heap. Entonces voy a hacer que heap.insert va a ser array matrix min array index, y esto es índices min array index, coma el índices. Esto lo voy a explicar al tiro, que sé que se ve complejo. Y efectivamente lo es. Me pasé todo esto así. Ya, entonces, nuevamente, vamos insertando un elemento al heap. Y en el heap que insertamos, insertamos un elemento de un arreglo y la posición de ese arreglo. O sea, sí, el índice de ese arreglo en sí. Entonces, acá lo que estamos obteniendo es el arreglo desde el cual yo obtuve el mínimo. Y con esto yo estoy obteniendo el índice de básicamente la posición dentro de este arreglo en el cual está antes, o sea, está el nuevo elemento, porque antes ahí está el mínimo, como acá actualizamos, ahora está el siguiente al mínimo. Y bueno, el arreglo, o sea, no, de hecho, esto no es así. Entonces, así. Y bueno, y después en el segundo elemento de la tupla es el índice del arreglo del cual estoy obteniendo cierto elemento. Ahora sí, acá puede haber un problema. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser ese problema? Que claro, yo tuve un elemento de uno de estos, yo tuve un elemento de acá, que era el mínimo. Entonces después yo digo, ya, vamos al siguiente elemento. ¿Puedo directamente decir ya voy al siguiente? No tengo que tener ninguna precaución. ¿O hay algún caso borde en el cual podría fallar esto? Podría pasar que ya no quedan elementos en Ele- ese arreglo. Efectivamente. En el caso de que el mínimo que se haya insertado hubiera sido el último elemento, después el siguiente del mínimo ya no queda elementos de arreglo por el cual insertar. Por lo cual no podemos hacer esto, es directamente obtener esto. Entonces, lo que hay que hacer es verificar si es que el
índices min array es menor al largo de tal arreglo. Esto básicamente nos dice que si es que el índice del cual estamos manejando, que el cual vamos a consultar, está dentro del rango del arreglo. Ya bueno, si es que se inserta bien, si no, no se inserta nada y se retorna con yield el mínimo. ¿Ok? Así que vamos a probar esto. Y 1,56. Estas cosas están... Hay algo malo. Creo que es la línea 16. 16 dices tú, porque en index min array no Como es igual a... hiciste en el for de antes, hiciste el más uno. En el for tan. Ah, claro. Entonces creo que no es necesario hacer esto. Claro, ahí ya había. Ah, ya sí. A ver, dejar así que ahí puede que ahí funcione. Claro, ahí funciona. Ya, por eso estaba confundido cuando me dijiste eso de los índices. No es que esto no es necesario, claro, porque solo actualizará el índice, solo se actualizará el índice cuando se obtenga del heap el elemento. No al ingresarlo al heap, sino al extraerlo del heap. Entonces, esto está, bueno, esto funciona. O sea, podemos ver acá en la consola que esto de acá, este merge que se hace acá, aparece ordenado. Ahora, ¿de qué orden es esto? ¿Cuál es el orden de esto? Bueno, acá vemos un for, que es por cada K, así que acá tenemos un K. Esto es de orden K. Entonces aquí vamos a dejarlo como, uy, esto vamos a dejarlo como de orden K. Este, y bueno, este de acá es, El de arriba es orden de locka, porque está ahí haciendo inserciones en el heap. sí, no, es que no, no es, de hecho no, ni siquiera, es, for K es distinto incluso, no, porque la inserción en sí en el heap es del orden es de orden de los elementos que tenga. Entonces a lo más va a tener K elementos. Entonces la Claro. inserción per se es log K. Vamos a Ajá. dejar que esto es log K. Pero luego, como repetimos esto K veces, todo este for es de orden K log K. ¿Ya? Ahora, revisando esto de acá, vamos a tener acá una extracción de mínimo, que es de, la extracción del mínimo es de orden constante, si no me equivoco. Mentira, no. La extracción de mínimo es de, no orden de orden K, de log K. Este puede ser de orden log K, log K. Luego todas estas operaciones son de constantes, excepto esta aquí, que también es vamos a hacer una cuestión así. También esto va a ser del log K. Entonces, esto a lo más va a ser de dos log K, o sea, orden log K. ¿Cuántas veces se repite? Se va a repetir, este se va a repetir, bueno, la cantidad de veces de cantidad de elementos totales que haya, menos K. Porque acá esto sería de orden n menos K.
los K. ¿Ok? Pero luego, como estos dos se suman, podemos decir que todo esto realmente, o sea, como se puede factorizar como el log K y K más N menos K es N directamente. Toda esta función en sí es de orden perdón, N log K. Que vemos que en comparación con lo anterior, que era K por N, podemos ver que es menor, teniendo en cuenta que aplicar logaritmo a una variable siempre la disminuye. Y eso sería esta pregunta de ordenamiento. ¿Dudas al respecto a esta pregunta? ¿Ordenamiento general? Ok. Entonces tocaría el P2. ¿Esta la quieres hacer tú, Cris, o como Como prefieras. acá? Ya igual tengo las cosas, así que no sigo siendo yo nomás. Mejor. Para no andar cambiando de compartida pantalla y todo eso. Entonces, ya vamos a movernos para acá. Tenemos que en sí, la pregunta es de implementación de grafos, que nos pide implementar una clase grafo que tenga los siguientes métodos. Un constructor o inicializador que reciba dos números enteros, indicando la cantidad de vértices que va a tener el grafo y el tipo del grafo, donde 0 corresponde a un grafo simple y 1 a uno dirigido. Em, y bueno, entre sus atributos también debe guardar la cantidad de vértices y el tipo de grafo, además de los vecinos de cada vértice y una matriz de adyacencia. Después de que explique o sea, el enunciado de esta pregunta, vamos a ver todos los materias más o menos de grafos para poder entender bien lo que nos está pidiendo realmente. Donde, bueno, y la matriz de adyacencia M, que es una matriz que la posición IJ es 1 si es que hay una arista entre el vértice I, o sea, desde el vértice I al J, y 0 si es que no existe. Y de nuevo nos piden el método agregar arista y nos entregan U y V, que son dos nodos o dos vértices, que significa que agregar la arista V. Esto significa que agregar una arista que vaya desde U hasta B. ¿Por qué usamos la distinción desde U hasta B? Porque el grafo puede ser dirigido y en caso de que no sea dirigido no nos va a importar porque es indiferente en ese sentido. Y bueno, vamos, sí, realmente nos va a servir este concepto de que en grafos vamos a ver como distintos nodos, estos nodos así, nodos o vértices, estos son los vértices que van a estar conectados por aristas, ¿ok? Aristas o arcos. Presiona, ¿ok? Y tenemos que en general, ya, los nodos se identifican de alguna manera. Acá para hacerlo de manera sencilla lo vamos a identificar con números, o sea, por ejemplo, este es el nodo 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, nuevamente, un grafo en sí va a tener una cantidad de vértices en sí, que en este caso son 5. También podemos ver lo que son aristas, que son lo que representa una unión entre dos nodos. Y también tenemos lo que son los vecinos. Bueno, los vecinos finalmente es un nodo que está conectado mediante una arista. ¿Ok? Ahora, hay un concepto bien importante que es lo de un grafo simple o de un grafo dirigido. Un grafo dirigido
en el cual uno tiene, las aristas tienen dirección. ¿Ok? Por ejemplo, acá podría tener una flecha así, una flecha así, una flecha así, una flecha así. Entonces, por ejemplo, esta arista terminaría siendo la arista 1, 0. Pero en este grafo, o sea, en este grafo está la arista 1, 0, pero no está la arista 0, 1, porque para que exista eso también requeriría haber otra más, otra arista que sea en este sentido. ¿Ok? Esta sería la 0, 1. ¿Ok? Entonces esta es la 0, 2, 2, 3 y la 2, 4. En caso ¿cómo se llama esto? De un grafo simple, o sea, no dirigido, esto sería, al agregar la arista 1, 0, automáticamente se agrega la 0, 1. ¿Ok? En ese caso no hay diferencia, la misma arista representa ambos. Entonces, lo que nos piden acá, bueno, volviendo a esto, ahí está la importancia de que si es que es un grafo es simple o dirigido, básicamente si es que las aristas tienen sentido o no. La cantidad de vértices es un atributo que nos van a pasar en el constructor, el tipo de gráfico también. Los vecinos, los vecinos de cada vértice. Esto lo podemos representar mediante una lista de adyacencia, en el cual vamos a tener los distintos, por ejemplo, acá vamos a tener una lista de cómo son del 0, 0, 1, no, esto no es la mejor manera de hacerlo. 0, 1, 2, 3, por ejemplo. Acá vamos a tener un arreglo. De cada posición va a tener una lista con los vecinos de cada uno. Entonces, en este caso, tendríamos que en el caso de 0, suponiendo que es dirigido. Suponiendo que es dirigido, en el 0 tendríamos al 2 y el 1. En el caso del 1, tendríamos el 0. Teniendo en cuenta que sí tenemos la 1, 0. Luego, en el caso del 2, vamos a tener el 3 y el 4, pero no al 0, porque no sale una arista desde el 2 hacia el 0. Y vamos a tener el 3 y el 4. Y bueno, en el 3 es vacío y el 4 también es vacío. Una lista vacía. Em, También podríamos hacer la matriz de adyacencia, que aquí tal vez pueda hacerlo ya acá. Entonces vamos a tener que tener claro el 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces el 0. Teniendo en cuenta que si estamos hablando de una posición como IJ, estos son los que representan al I, estos son los que representan a J. Así que, bueno, una arista que sale desde 0 y llega a 1, sí existe. Entonces, bueno, acá acá de hecho está bastante sencillo porque esto sería principalmente la coordenada, que si que existe este tipo de arista, en esa coordenada hay un 1. Si es que no, hay un 0. Acá lo vamos a ver de mejor manera. O sea, esto una matriz así, matriz así. Entonces, 0, 0, no hay una arista que conecte al 0 consigo mismo, porque podría haber como un loop que haga así, pero en este caso no lo hay. Así que acá sería 0, que conecte el 0 con el 1, si hay. El 0 con el 2, si hay. 0 con el 3 no hay. Y 0 con el 4 no hay. El 1. Solo hay que conecte con el 1. O sea, perdón, con el 0. No se conecta con el 1, ni con el 2, ni con el 3, ni con el 4.
Con el 2 tenemos que se conecta con el 3 y el 4, así que habría que hacer acá y acá, el resto son ceros. Y bueno, el 3 y el 4 no se conectan con nadie, serían solo ceros. Acá no se asusten con el tema de, cuando hablamos de una matriz de adyacencia, no van a tener que hacer no van a tener que hacer operaciones tipo multiplicación matricial ni nada, sino es más que nada una manera de guardarlo y poder acceder de manera sencilla a esto. ¿Ok? Estas son finalmente dos representaciones de lo mismo. O sea, finalmente una representación de los vecinos que existen. Son opciones distintas finalmente. Em, y eso, entonces, vamos a ver lo que, bueno, el inicializador de la clase, que nos dice que tiene que tener el número de vértices y el tipo. Así que acá nos vamos, acá, mira, no lo borré. Todo esto le sople toda la respuesta que es mal. Bueno, acá vamos a hacer un pass mientras. Les dijimos que necesitamos recibir el número de vértices y el tipo. Entonces se guarda directamente esto. Además nos piden tener una matriz de adyacencia y los vecinos en una lista. Entonces, self vecinos va a ser una matriz, va a ser, no, una matriz, no, va a ser este arreglo que va a tener los posibles vecinos. Entonces, por cada nodo, recordando acá del dibujo, va a ser un arreglo que por cada nodo va a tener una posición y ahí vamos a tener una lista. ¿Ya? Acá digo que acá vamos a tener una lista y no hablo de arreglo porque acá vamos a ir operando directamente, vamos a ir quitando o sacando, por lo cual una lista de Python es ideal para eso, mientras que un arreglo que tiene largo fijo no es ideal. NumPy tiene una función de append, pero no es lo más óptimo para realizar. Entonces, en caso de que tengan un largo fijo de algo, utilicen arreglos. Si es que es un largo variable, en general es recomendable listas de Python. Entonces, acá vamos a tener lo que son npempty, vamos a hacer de largo vecinos, son vértices, y que va a tener, como vamos a tener listas acá, va a ser de tipo object. Entonces acá vamos a tener que poner una lista en cada posición. Entonces for em, range vértices en en la posición y décima del arreglo de vecinos. Vamos a tener partir con una lista vacía. Y por último, lo que nos decían de la matriz de adyacencia. Entonces vamos a decir una self matriz adyacencia, que va a ser, va a partir como una matriz de puros ceros y de eh, una matriz cuadrada de que va a ser de largo del número de los vértices por cada lado. Esto sería un vértice. Y eso, porque cuando inicialicemos ¿cómo se llama? Este grafo, va a ser un grafo, pero van a estar solo los vértices, los nodos, pero no van a haber conexiones entre cada nodo. Por lo cual,
va a partir en cero. Y también, por eso también inicializamos toda el arreglo de vecinos con lista vacía. Esto sería la parte A. La parte B, que nos pide implementar el método agregar arista, que agregue la arista V al grafo. Y nos dicen que si es que el grafo es simple, la arista V es equivalente a la arista VU. Si no, el grafo dirigido. O sea, y que esto no es así en un grafo dirigido. Entonces, bueno, independiente si es que es dirigido o no, hay que agregar la arista V. Esto se tiene que hacer, esto es un cambio que se va a hacer en self vecinos y en la matriz de adyacencia. Así que lo que vamos a hacer acá es que self vecinos en el nodo U vamos a hacer append y vamos a agregar el vecino B. Porque recordemos que self vecinos U va a ser una lista de los vecinos de U. Entonces le vamos a agregar el vecino B. Y ahora en la matriz de adyacencia vamos a querer que la coordenada U, B sea igual a 1. Entonces ahora, en el caso de que este grafo sea uno simple, es decir, que sea cero, vamos a querer agregar el inverso, o sea, VU. Entonces hacemos lo mismo que self.vecinos, v.append U, que self.matriz de adyacencia, v como U es igual a 1. Y esto sería. Ojo que acá esta notación con una coma, esto es solo posible en arreglo, o sea, en matrices de NumPy. Si que yo hiciera una matriz con listas de Python, o sea, una lista de listas de Python, no podría hacer esto. Tendría que ser la notación de UV. Y estas dos, ojo que son en NumPy son equivalentes, una y otra. Pero en listas de Python no se puede. Y bueno, eso. Sí, eso sería respecto al auxiliar de hoy. Em, ¿Dudas respecto a esta pregunta de grafos? Materia de grafos en general. Una Ok. duda, ¿cómo lograste ver que era cero o uno según el tipo de grafo? Como que ahí no caché. ¿Cómo se hizo esa parte como o cero o uno? Ah, esto de acá. Ah, o 0,1 te refieres de la que poner dentro de la matriz de adyacencia o esta comparación de aquí, O sea, de la parte A. en la parte A. ¿Te refieres en ceros? Esto de aquí, ¿o no? O, O sea, Piccolo nos preguntó que decía que había que guardar el tipo y decía que si era cero era simple y uno y si era dirigido. claro, claro. Y Entonces pregunta, eso es algo que te van a pasar. Cuando uno llama al grafo, o sea, vamos a llamar, por ejemplo, el grafo, mi grafo G, va a ser un grafo que va a recibir el número de vértices, o sea, yo creo que tenga 5 nodos y sea dirigido. Uno, o sea, acá es una convención, ¿cachai? O sea, como que eh, yo sé si es que es cero, se va a referir que es un grafo simple, o sea que las aristas no tienen dirección, y si es que es uno, es un dirigido, o sea que las aristas tienen dirección. Entonces es como una convención, por así decirlo. Y por eso yo acá reviso si es que cuando agrego la lista, reviso si es que es tipo cero, o sea, significa que esto es un grafo simple, o sea, perdón, no es sí, en este caso es un grafo simple. Entonces ahí yo voy a querer hacer, como la arista no tiene dirección, como acá me mencionan en el enunciado, la arista V es equivalente
a la arista BU. ¿Respondí tú de alguna manera o está... o sigues todavía? O sea, por lo menos por la parte A no cacho cómo hace, en qué parte como que decimos esto es cero y esto es uno. No sé si algo ya está como, o sea, se ve implícitamente. Como, En- es que es algo que se recibe realmente. No sabría cómo decírtelo, o sea, cómo explicártelo distinto, porque, claro, en el constructor me van a pasar el tipo de esto. O sea, es algo como una lógica interna que yo, no es algo que yo le indico a Python, sino es algo que va a estar como, de hecho, esto mira, incluso es discutible si es que es una buena implementación o no. De hecho, ponte tú, directamente, no sé, una mejor implementación podría ser que en vez de que sea un número, sea un booleano y sea, no sé, que es true si es que es true si es dirigido y false si no. Entonces ahí yo guardo como, acá guardaría como la variable si es que es dirigido o no, y en ese sentido podría quedar un poquito más claro, pero nuevamente esto va a estar mucho, va a ser como muy, como por convención, por así decirlo, por sí, o hoy se me está yendo la otra palabra, pero sí, es algo como un acuerdo entre el programador y quién va a usar la clase, ¿cachai? ya vale. Por eso, porque lo va a recibir y tú simplemente vas a llegar y saber, va a ser este tipo, nada más. El resto de cosas, el resto de los vecinos, el número de vértices, en el constructor van a actuar independientes, sea dirigido o no. El tipo de grafo solo nos va a interesar cuando agreguemos una arista. Por eso hacemos solo acá accedemos al tipo de grafo. El resto debería ser independiente del tipo de grafo que sea. Y ya, ¿otra duda? Ahora Sí. me quedó una duda de cómo funcionaban los vecinos, que los veo y no entiendo en las dos partes cómo funciona. Ya. Eh, ¿Te refieres en código o en general como un grafo? Como en código. Ya, porque yo creo que es mejor irnos acá. Por ejemplo, si tenemos este grafo de aquí, ¿cierto? Que tiene estos vértices, va a tener, yo voy a querer agregarlos, o sea, los vecinos va a ser un arreglo que por cada nodo va a guardar los vecinos que tiene cada nodo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el cero, los vecinos que tiene es el nodo uno y 2, ¿cierto? Entonces, yo aquí en mi arreglo de acá, en la posición cero, voy a tener una lista con el número uno y el número 2. Eso va a representar que ellos hay una arista entre estos nodos, perdón. A lo mismo con uno. En el uno tenemos que su único vecino realmente es cero, por lo cual en la lista de acá el único elemento va a ser cero, ¿sí? ¿O te quedo? Como una lista con listas, ¿o no? Efectivamente, Ah, ya, ya. eso. Pero entonces, como en ese código que hiciste, es como que no se especifica cuál es el vecino nomás, como que solo sé que están creando las cosas, ¿cierto? ¿Cuál es el vecino? O sea, acá, al agregar, o sea, o sea, ¿dónde especifico cuál es el vecino? Es aquí, por ejemplo. Y acá yo digo que acá, agregar arista, voy a agregar o sea,
una arista entre U y B, o sea que va desde U a B. Entonces, acá accedo a esto va a ser la lista la lista de listas, y yo accedo con U me va a dar el índice, o sea, U va a ser a la vez el nodo y el índice que va a tener la lista de sus vecinos. Entonces, esto de aquí va a ser la lista de los vecinos la lista de los vecinos de U. Por eso yo a esa lista le quiero agregar el B. Y hago append B. Ya creo que ahí ya entendí. Entonces, sí, bueno, y por eso acá en la matriz adyacencia lo mismo. Y, y bueno, lo que estaba explicando antes, que esto se hace como lo inverso también en caso de que esto no sea dirigido. Porque en caso de que no sea dirigido, esto sería, no sé, va a ser un ejemplo también. eh, ya sea, una cosa así, ay, una cosa así. Esto es 0, 1 y 2. Acá tenemos, acá esta lista de aquí representa tanto 0, 1, como 1, como 1,0. A diferencia de acá, que es un grafo, a diferencia de esto de aquí, que es un grafo dirigido, entonces no es lo mismo. Eso. Ya, otras dudas que existan. Entonces, en este caso, el B, el vecino del U. Eh, o sea, acá el B es el vecino, claro, porque esto lo que se está, cuando yo agrego, por ejemplo, si es que acá yo digo, por ejemplo, borremos esto de acá. Tenemos el grafo que está así, teniendo en cuenta solo este grafo de aquí, ¿ok? Yo digo que llamo aquí a agregar, no me acuerdo cómo se llama la función, agregar arista. Hacerlo más largo, agregar arista 1,2. Agregaría agregaría esto de acá, claro. En este sentido, como es un grafo simple, no nos interesa si es que acá como es un grafo simple, esta arista hace que el nodo 1 sea vecino del 2 y 2 del 1. Pero si fuera un grafo dirigido, por ejemplo, acá si yo digo, ya vamos a borrar un poquito para estas cosas de acá, para limpiarlo un poquito. Si acá yo digo agregar arista 3,4, esto sería una arista que va desde 3 y llega a 4. Que llega así, no al revés. Eso. em, ¿Qué más? O sea, ¿alguna otra duda? Si no, pasamos a lo de... eh, ¿qué era lo que había dicho? Ah, sí, algún comentario que tengan respecto a la carga académica, cómo están con la carga en sí, cómo está esta transición de paro a vuelta de clases con las tareas. Bueno, les dejamos por tema de la marcha blanca, la tarea quedó eh, con plazo hasta el lunes, claro, sin descuento.
¿Cachai si va a haber otra tarea o ya estaríamos? Eh, están, todavía no está 100% claro. Es posible que haya una, pero no está tan, no está todavía claro con el cuerpo docente. Van a ver siguiendo. Bueno, ¿van a volver las clases normales o solamente va a ser online? Mm, de, o sea, con auxiliares deberían ser presenciales. Eh, las clases de... Es que tú eres de la, tú eres de la sección de Baloyan, po, ¿no? Con Baloyan creo que ahora estaría, no sé si va a ser clases presenciales ahora. Como no está yendo mucha gente, te va a dejar videos disponibles de semestres anteriores y que, bueno, también pueden ir a las cátedras de los otros profesores. Eso. Cris, ¿algo que acotar por tu parte? No, les quería preguntar como si, cómo van con la materia, si pudieron ver las clases durante el paro, etcétera. ¿Cómo están con eso? ¿Cómo están al respecto? ¿Están al día? Igual siento que es como bien importante. Ah, bueno, están preguntando cuántos ejercicios más se van a hacer. No estoy seguro, según yo, creo que quedaría uno más, ¿o no? O dos. S- sí, a ver. Sí o sí va a haber un ejercicio. A ver si es que hay una semana antes del control. Sí o sí va a haber un ejercicio. Sí pero no sé si entre. Sí, yo creo que también después de. Que tampoco sé, no estoy muy claro con cuántas semanas nos quedan. El aux pasado. Ah, el aux pasado, sí. Nos falta subir el video todavía. Sí, estamos en. Está en construcción ese video. Sí, Disculpen si una falla de organización, lamentablemente. No vamos a alcanzar. Por tiempo no vamos a alcanzar a hacer los ejercicios que dicen las reglas del curso. claro. Sí, por eso Dudo. quedaría probablemente uno o máximo dos, diría yo. Ujú. ¿Y porque qué número de semana estamos? Como 12 11 ¿o no? Auxiliar 11 fue este. Ya está medio complicado las notas de ejercicio. Es un ejercicio optativo. Ahí no conozco que se haya hecho, pero no, no, no estaría de más preguntar. Ahora, tengan en cuenta que las notas de ejercicio no son reprobativas. Las notas de tareas tampoco son reprobativas. En las reglas del juego, que son donde básicamente donde está todo esta el material oficial, lo único que menciona es que la nota control tiene que ser mayor o igual a 4. Qué potente. Igual con tu caso, manda igual un correo a tu cuerpo docente preguntando por eso. Más que nada para hacer presión también para parte, como que noten ellos que los profes que también están. Dificultad, el control va a ser menor o mayor que el primero. No te podría decir eso porque no lo sé, porque no está hecho. En general, a ver, déjame buscar como para decirte cómo ha sido en general la nota de... Espera, estoy compartiendo pantalla todavía, no vamos a soltar información.
Voy a dejar de compartir. Confidencial. Sí, confidencial. También voy a dejar de grabar, yo creo.